Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Elena Estor Barrios Payares, del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. Y hoy estaré hablando sobre el tema de la antropología y la cultura. Y como objetivo estaré dando respuestas a dos preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál es el objeto de estudio de la antropología? Y la segunda es de un ejemplo que ilustre cómo el ser humano es un ser biocultural que se encuentra determinado tanto por la biología como por la cultura. Debemos tener muy presente de que estas dos preguntas están interrelacionadas con la cultura y la biología, ¿sí? Pero primero debemos tener muy en cuenta de que el objeto de la antropología es el estudio del ser humano de una forma íntegra en aspectos tales como la cultura como la biología. En el aspecto cultural tenemos al autor Edward Taylor, en el cual él manifestaba de que la antropología debería tener como objeto de estudio la cultura o el aspecto cultural del ser humano. Él consideraba de que las costumbres, como el vestuario, el lenguaje, la música, los hábitos, las artes, las tradiciones, las relaciones interpersonales y en general la vida cotidiana del ser humano formaban parte del aspecto cultural de que deberían considerarse como líneas dentro de la antropología. Otro autor que tenemos, que también estaba en el aspecto cultural, era el autor Charles Darwin, donde, donde él tenía su teoría de la evolución y manifestaba su punto del ser biocultural. Su punto de vista antropológico tenía como base el aspecto biológico, donde el hombre tiene que adaptarse al medio ambiente, fusionándose con su aspecto cultural y transformándose continuamente. Tenemos el ejemplo de un ejemplo biocultural, es el ejemplo de Tarzán, la película Tarzán, ¿sí? Una película en la cual todos hemos visto. En esta película se ve el aspecto biocultural, ya que el niño, él fue criado, según la película, claro está, por unos monos. Entonces él se consideraba, o sea, su cultura era súper diferente a los seres humanos, ¿cierto? Ya que él, cuando o sea, como en la película, su forma de vivir era como los monos, ¿cierto? Entonces cuando a él lo llevaron a la ciudad, a la vida, o sea, cómo estaban los seres humanos especializándose tecnológicamente y todo esto, se sentía asombrado. Él no conocía esto, él no sabía cómo manejar nada de lo que él tenía enfrente, ¿cierto? Como es, por ejemplo, el celular, no sabía cómo llamar y él se asombraba y todo el mundo como, ¡ah! O sea, ¿cómo se maneja esto? Entonces, esto es un claro ejemplo del aspecto biocultural, ¿cierto? Su cultura era muy diferente a la de la que estaba en la ciudad. La vida salvaje era muy diferente a la vida de la ciudad. Entonces, esto es un ejemplo del aspecto biocultural. Entonces podemos tener muy presente de que la antropología se basa en eso, de que en la cultura de los seres humanos. Claro que la antropología cambia en el entorno donde esté, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el uso del lenguaje, ¿cierto? Por ejemplo, en nuestro país Colombia es muy evidente de que el habla costeño o el lenguaje de la costa es muy diferente al lenguaje tolimense, ¿cierto? Entonces, como vemos, la antropología depende del lugar, del entorno donde nosotros estemos, donde el ser humano esté relacionado. Hoy en día tenemos autores como James Clifford, 1980-1990, él era considerado como uno de los autores postmodernismo,
donde hace que la antropología preste sus servicios a temas como la etnología, la globalización, la medicina, la biotecnología, los derechos indígenas, la comunidad virtual y entre otros temas, donde él permitía observar, donde él permitía observar de que la antropología se había especializado sin salirse de las directrices planteadas inicialmente. ¿Cuál era? La biotecnología y la cultura, ¿cierto? Entonces, teniendo muy claro en esto, podemos tener también muy presente de que aunque nosotros no nos demos cuenta, aunque no lo notemos, nosotros diariamente estamos practicando la antropología, ¿cierto? Debemos recordar de que la antropología es el estudio del ser humano en lo cultural. Entonces, sin saberlo, nosotros estamos practicando la antropología, porque cuando nosotros participamos en cultura, por ejemplo, fiestas típicas de un pueblo, lo que hace normalmente un pueblo, como dijo Edward Taylor, las costumbres de nuestro pueblo nosotros las estamos realizando. Al, por ejemplo, nosotros utilizar nuestro habla tradicional, cuando nosotros nos comunicamos con otras personas, nosotros estamos utilizando esa antropología. Entonces podemos observar de que la antropología tiene muy en cuenta sobre en el ambiente o en el entorno en que estemos, ¿cierto? La antropología cambia. Por ejemplo, nuestra antropología en Colombia es muy diferente de pronto a la antropología mexicana, ¿cierto? En el aspecto de la comida, por ejemplo, los mexicanos les gusta comer muy picante, muy picoso. Sin embargo, nosotros colombianos no tenemos esos gustos picosos, ¿cierto? Nosotros comemos otras cosas que para nosotros es, son diferentes, pues para ellos son diferentes. Entonces, la antropología se basa en eso, en la cultura de los seres humanos. Y esta cambia en según donde nosotros estemos, nuestro entorno, lo que nosotros nos rodea. Esta antropología cambia. Entonces, en conclusión podemos decir de que la antropología tiene como objeto de estudio al ser humano en su vida cotidiana, tomando como base los aspectos bioculturales y aunque aborda temas específicos, es decir, se ha especializado según quién y cómo se requiere abordar ese tema específico, que es cambiante al igual que el hombre a través del tiempo. Entonces, este era el tema de que yo quería exponer de la antropología. Gracias.